Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. De nuevo con ustedes en Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. En este día estaremos hablando sobre un tema muy interesante que trae la parte introductoria de la lección número 7. El problema del mal, repetimos, es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Quisiéramos compartir con ustedes esta declaración. El mal que hay en el mundo no proviene de sus manos, sino de nuestro gran adversario, cuya obra siempre ha sido depravar al hombre y debilitar y pervertir sus facultades. Pero Dios no nos ha dejado en la ruina causada por la caída. Somos su posesión comprada. La familia humana costó a Dios y a su Hijo Jesucristo un precio infinito. Pensamos que esta es una declaración muy importante para que podamos interesarnos en esta parte introductoria de la lección que se inicia en este momento. Saludamos a nuestro gran amigo y hermano, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a esta lección. Es una persona que estimamos, una persona que admiramos y sobre todo una persona que está dedicada y consagrada al servicio de nuestro Creador. Pastor, muchas bendiciones. Bendiciones igual, mi apreciado amigo, mi hermano Pastor Juan Francisco Scroggins. Muchas gracias por su aprecio, eso es mutuo, y que el Todopoderoso pueda seguir dirigiendo su vida hoy y siempre. Wow, qué bien, muchísimas gracias, bendiciones. Amén, amén. Para ustedes, amigos y hermanos, de igual manera un abrazo, que el Todopoderoso pueda hoy dirigir su vida, bendecirla con una bendición superabundante. Vamos a orar. Padre Santo, estamos listos, dispuestos para que en este estudio tú nos puedas dirigir y que también puedas, por favor, iluminar las mentes de nuestros oyentes para que tu palabra los pueda guiar y dirigir. Oramos y pedimos estos favores en el único nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un pasaje de la Biblia que vamos a abordar ya casi al cierre de esta parte introductoria. Quisiera compartir con nuestros oyentes esta declaración inicial en el primer párrafo de la lección que estamos sirviendo a ustedes a manera de introducción para luego hacer algunas preguntas. Una declaración contundente en la guía de estudio donde dice que el mal es quizás el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? En pocas palabras, si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué existe el mal y por qué existe en semejante escala? Esas son preguntas, pastor, que constantemente nosotros los seres humanos nos hacemos. Pertenecemos a un Dios bueno. Hemos dicho y definido que solamente bueno es uno Dios, y el judío tenía muy claro esa idea. Y entonces nos encontramos en el mundo que Dios permite que el mal existe y nosotros convivimos día a día con el mal. Y la pregunta es, si Dios es todopoderoso, si Dios es muy bueno y desea la felicidad y el bien de los seres humanos, ¿por qué existe el mal? Esa es una problemática que ha realmente inquietado a los teólogos, a los pensadores eruditos durante algunas décadas. Por ejemplo, Gottfried Wilhelm Leibniz. Este fue un teólogo, polímata, filósofo, matemático, jurista, diplomático, bibliotecario, en fin, un pensador que en el siglo XVI diseñó lo que se conoce como la teodicea. La teodicea, ¿qué cosa es la teodicea?
La teodicea es un vocablo que fue utilizado por este mismo hombre Leibniz, donde se cuestiona a Dios por el sufrimiento de los inocentes, de los débiles, y parece que este término tiene que ver con la justificación de Dios, o sea, defender a Dios. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué el mal existe y en grado tan elevado? ¿Por qué realmente los malvados aparentemente prosperan? Y es evidente de que ha sido un poco cuesta abajo para todos los que estudiamos la Biblia explicar estos asuntos, porque de hecho hay personas que esto le ha causado a muchas personas que se desvíen, otros que ni siquiera acepten a Dios porque no lo entienden. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Y qué dice la Biblia acerca del sufrimiento y del mal natural? Para esto, en el Antiguo Testamento hay algunos tópicos, 4 aspectos enfatizados por el Antiguo Testamento y 5 aspectos subrayados por el Nuevo, que realmente hablan un poco acerca de lo que es el problema del mal y del sufrimiento. Tenemos en primer lugar la faena y el dolor como consecuencias del advenimiento del pecado humano. Faena y dolor como consecuencias del advenimiento del pecado humano. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo explica los versículos 14, 17, que la muerte entró por causa del pecado y que el pecado entró por un hombre y por ende, como el pecado entró por un hombre, la muerte también entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Es decir, aquí tenemos el inicio del mal, del sufrimiento en la raza humana. De manera que en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, alude a la intensificación del dolor en el parto de Eva, y Dios está dejando claro en el inicio del pecado en la raza humana que las cosas irían, pareciera ser, en un crescendo, un aumento, porque Dios dice, con dolor parirás a tu hijo o a tus hijos. Y al hombre le dijo, y con el sudor de tu frente te mantendrás. El segundo aspecto son los sufrimientos de los justos en medio de la prosperidad de los impíos. Ya Asaf en el Salmo 73 había hablado de esto, pastor. Sí. ¿Por qué sufren los buenos y que el impío crece? De hecho, David escribió en el Salmo 37, vi yo al impío sumamente exaltado y que se extendía como un laurel verde. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un laurel, pastor. Sí, claro. El laurel es un árbol, una mata que se pareciera un poco a la uyama, ¿no? Pero que crece y se expande de una manera mucho más extraordinaria. Y entonces David está diciendo, yo vi al impío de esa forma, se extendía como un laurel verde. Busquélo y he aquí que no estaba. Miré y aquí no estaba, busquélo y no fue hallado. Es decir, está hablando de que el impío aparentemente crece y que los sufrimientos al justo se intensifican en cambio de la prosperidad de los impíos, pero que al final Dios evidentemente tomará cuenta de eso. Está también en tercer lugar el sufrimiento y la vindicación de un hombre inocente en el libro de Job. Con el libro de Job, Dios está dejando ver que los inocentes sufren, pero que al final Él vindicará su sufrimiento. Y que no solo eso, sino que también esos inocentes justos, como el caso de Job, son puestos dentro de la tela del gran conflicto, el telón del gran conflicto, para denotar de que en esta vida vamos a padecer, pero que Dios sigue al control y finalmente pondrá fin a todo el sufrimiento humano. Y por último, en el cuadro, lo que tiene que ver con los 4 aspectos del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver entonces que el sufrimiento sustitutivo del siervo de Yahvé, o más bien del siervo de Jehová, que es Cristo, es decir, Cristo sufre. ¿Por qué sufren los inocentes? El mismo Dios sufre, pero al final tanto los inocentes como todo el universo serán vindicados, recompensados y restaurados por Dios.
Hay una inquietud que tiene muchas personas, pastor. Por ejemplo, usted como líder religioso, mientras estaba, por ejemplo, en un distrito, cualquier situación que estuviera al alcance de sus manos para resolver, entiéndase algún mal que se da dentro del distrito, usted actúa de inmediato, me imagino, para que eso se resuelva dentro del distrito. Y posiblemente partiendo de este pensamiento y el accionar del ser humano, es que muchas personas viven cuestionando a Dios. Gracias por el argumento presentado ahí a la primera pregunta, y aún continúan ciertas inquietudes que estoy tratando de ponerme en donde esté el oyente allí y tratar de sacar esas inquietudes que yo sé que tienen tantas personas, porque uno también que ha estado en contacto con tanta gente, siempre cuestionan a Dios, porque dicen, ok, si en términos humanos, cuando usted tiene el poder para resolver un mal, algún problema, usted lo hace de inmediato, y lo que muchas personas entonces cuestionan es, y siendo Dios quien controla el universo, el Dios que tiene dominio sobre todas las cosas, ¿por qué no erradicar ya de manera definitiva, con ese poder que tiene, la situación de mal que está viviendo la raza humana? No sé si me doy a entender con la pregunta, porque Dios es soberano, Dios tiene poder sobre todas las cosas, y es la gran pregunta que muchas personas se hacen. El ser humano tiene deseo y tiene el poder para resolver alguna cosa, lo hace, pero en el caso de Dios hay que esperar. Sí, es evidente, pastor, de que es un poco complejo de entender este asunto, porque como seres humanos a veces realmente no lo llegamos a entender. Uh-huh. De hecho, los escritores bíblicos también tenían su mal concepto con respecto al carácter de Dios. Y yo no sé si usted había visto, por ejemplo, que los escritores del Antiguo Testamento culpaban a Dios de lo bueno y de lo malo. Así es. Por eso en el libro 2 de Samuel, cuando David censó al pueblo, me parece que es el capítulo 22, dice que Dios tentó a David para que censara al pueblo, cuando en realidad no fue Dios, fue Satanás. Algunas traducciones de hecho dicen Satanás. En el caso, por ejemplo, de Moisés, cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón, no fue Dios quien lo endureció, fue el faraón mismo que lo hizo. ¿De qué están hablando esos autores bíblicos? De que Dios es responsable de lo bueno y de lo malo, uh-huh, porque Él es el responsable de lo bueno y lo malo existe porque Él lo permite. Uh-huh. De manera que de alguna u otra forma están traspolando lo que Adán y Eva hicieron en el mismo corazón del Edén. Nota cuando Dios viene a pedirle retribución a Adán y a Eva, que le dice, ¿qué has hecho? Le dice a Adán, la mujer que me diste como compañera me dio y comí. Y va donde la mujer y le dice, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Le está diciendo entredicho a Dios, la serpiente que tú creaste. Uh-huh. Fuiste tú quien creó la serpiente, de manera que yo no te mandé a crearla, ella me engañó y yo comí. Definitivamente Dios queda siendo el culpable en el pasaje. Sin embargo, a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver de que Dios no es culpable, y aunque hay aparentemente un largo silencio de parte de Dios, Él responde. A veces los sufrimientos y las pruebas nos van a preparar para una vida mejor. Se oyó eso, ¿verdad? Sí. Un ejemplo de eso es, Dios permite las pruebas y los sufrimientos, porque no todos los sufrimientos existen por causa del pecado. De manera que Dios permite muchas veces que suframos como inocentes porque nos está preparando para algo mejor. Esto nos hace entonces pensar en que el ser humano debe desarrollar una fe absoluta en Dios, en que tiene el problema del mal ya resuelto en su mano. En Gálatas 6:7 repetimos con mucha frecuencia aquí en la radio, nosotros no podemos engañarnos, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una idea que siempre hemos manejado. Y aunque Dios es el soberano absoluto de todo,
permite, y eso es muy importante, pastor, que usted estuvo destacando, el Señor permite que los acontecimientos que no son provocados por Él se vayan desarrollando porque tiene planes y proyectos mejor para nosotros. Hay preguntas a veces que nosotros no podemos contestar, ni tampoco situaciones que podemos comprender a la plenitud, pero el tiempo dirá y le va a dar la razón a Dios, como ya de antemano lo hizo. Porque el pensar, Pastor Veras y amigos oyentes, que el mismo Hijo de Dios tiene que venir a una cruz, pasar por lo terrible de una crucifixión romana, eso era muy vergonzoso. Y saber que Cristo pasa por todo ese proceso y Dios permite que pase, es porque tiene grandes proyectos para nosotros los seres humanos. Así es que, aunque hay 1000 preguntas que nosotros no podemos comprender, o 1000 preguntas que hacemos y no podemos comprender su respuesta, Dios a su debido tiempo va manejando las circunstancias para que nosotros podamos entender cuál es el plan, el proyecto de Dios para con sus hijos. Así es. Hay un himno, pastor, en el himnario adventista. De hecho, está en el himnario bautista también, no sé, en el mundo evangélico. Se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Hay una autora creo que una de las más prolífica autora de himnos fue Fanny Crosby, ¿no? Fanny Crosby compuso muchísimos himnos del himnario que hoy nosotros tenemos, que heredamos los protestantes en sentido general, y que naturalmente Joseph Scriven y otros escribieron, por ejemplo, el himno Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda a que llevemos todo a Dios en oración. Cualquiera tal vez no conozca la historia de este himno. Sin embargo, Joseph Scriven tenía una novia, estaba con fecha de bodas para casarse, y cuando se iba a casar, su novia trágicamente falleció. Después volvió y conoció a otra joven, y la misma noche de la nupcia murió ahogada. Y cuando recibió la noticia de que su novia se había ahogado la misma noche de las nupcias, también recibió la noticia de que su madre estaba grave, estaba muy grave, estaba prácticamente ya sin vida. En lugar de desplomarse y comenzar a cuestionar a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué él? Joseph Scriven se volvió a Dios en oración y le dijo: oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Debería ese ser el accionar, la reacción de cada uno de nosotros cuando nos sintamos en dificultades, en aflicciones, en pruebas. Deberíamos pensar que algo Dios quiere sacar de esa situación y nuestra fe debería aumentar. Por eso también hay un himno que dice: y mi fe en Dios cada día es más fuerte. Ese es el himno 184 que dice: nunca desmaye, Cristo ya viene. De manera, mi amigo, que si estás sufriendo, si estás padeciendo, si hay situaciones en tu vida, tú no eres el único. En la isla de Patmos, Juan escribió que estaba allí por causa del testimonio de Jesucristo. Y dijo: vuestro hermano y copartícipe en las tribulaciones. Si hay sufrimiento en tu vida, Dios al final te compensará. Amén. Wow. Mirar dentro del contexto en que se escribió ese himno nos ayuda a entender que ciertamente Dios es como esa curita que se pone cuando una persona tiene alguna herida y quiere protegerla para que no se vaya a infectar. Que Dios es la fuente cuando tú estás muy sediento y no encuentras qué beber y encuentras una fuente. Qué bueno se siente esto. Por eso, estudiar en esta parte introductoria acerca del problema del mal nos está dando una lección muy importante. Y usted decía que en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de la precariedad, añadimos, en medio de cualquier situación que no entendemos, hay que desarrollar la fe, porque sí, a través de las Escrituras y muchos ejemplos hemos citado en varias ocasiones, Dios no es el culpable del mal, pero sí
tiene una solución y nosotros debemos creer por fe que sí, que las cosas son así. En Apocalipsis capítulo 21, que será el texto de referencia durante esta semana y que desafiamos a memorizar, para algunos ya hace muchísimo tiempo que lo saben de memoria, pero aquellos que no lo saben de memoria, cuando estén analizando ese pasaje de la Biblia y vayan a memorizarlo, vea qué contenido tan maravilloso. Apocalipsis 21:4, con relación a los planes y los proyectos que Dios tiene para mejorar la situación del ser humano que está viviendo en problema, del mal que tenemos nosotros los seres humanos. Esta declaración que por la fe también deseamos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Alabamos y glorificamos a nuestro Creador, porque esa declaración está ahí. Y nosotros por muchos años hemos venido repitiendo el mensaje. Y es importante que no solamente podamos repetirlo y que podamos memorizar ese pasaje de la Biblia, sino creer y poner en práctica confiando plenamente en Dios de que Él va a enjugar los ojos de los que sufren, que no habrá más llanto, no habrá más muerte ni dolor, porque las primeras cosas, dice Juan, pasaron. Y repetimos una vez más, alabado sea el nombre de Dios por este mensaje de Apocalipsis 21:4. Así es, que realmente en Apocalipsis Juan lo que está haciendo es tomando la idea del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento y el deseo de Dios de eliminar el sufrimiento de su pueblo Israel. Dios siempre deseó, siempre tuvo la intención de eliminar el sufrimiento de su pueblo, pero para ello Israel debía obedecer, y fue lo que nunca hizo. De manera que es lógico que la desobediencia nos acarrea sufrimientos y que la obediencia nos acarrea felicidad. Algunas veces no ocurre así. Algunas veces el sufrimiento no viene por la desobediencia, sino por causa natural del pecado. Y otras veces la obediencia no nos acarrea la felicidad que esperábamos, pero al final, como decía, como ocurrió con Job, Dios tiene todo en control, bajo control, y habrá un día que Él destinó para juzgar al mundo. Como dice en el libro de los Hechos, hay un día en que Dios destinó para juzgar al mundo, y ese día realmente el Señor compensará a sus hijos, vindicará el sufrimiento y las lágrimas de los redimidos. Por ejemplo, Juan cuando dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, Juan está haciendo alusión a Isaías capítulo 28, el 25 versículo 8. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 25, 8? Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En Isaías capítulo 65, versículo 19, ya está en el umbral y es el proyecto de Isaías de la tierra nueva, pastor y estimados amigos, y me dice, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Lógicamente, en un contexto original, Isaías está hablando de la restauración espiritual de Israel. Sí, tenía esa inquietud porque ciertamente muchas de las cosas que nosotros leemos en el libro de Isaías, que son de las promesas que Dios había hecho para ese pueblo, si eran fieles o permanecían fieles a lo que se estableció como pacto entre Jehová y ese pueblo, las grandezas que Dios tenía preparada para ese pueblo, incluso en una declaración que el apóstol Pablo da en una carta, creo que es en 1 Corintios, cuando dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al pensamiento del hombre, son las que Dios tiene preparada para con sus hijos. El apóstol Pablo, tomando la declaración de Isaías, que aplicaba esa declaración en su tiempo a su pueblo, y ahora, pastor, pues
haciendo como esa conexión. ¿Será acaso que el mismo Juan, tomando la declaración de Isaías, está aplicando esto ahora a la tierra nueva donde Dios va a operar la forma correcta para su pueblo, que ha vivido históricamente con una promesa bien parecida a esta? Por supuesto que sí. Contestando a su pregunta, en el mismo libro de Apocalipsis, Juan ya había escrito acerca de esto. De hecho, en el capítulo 7, versículo 17, él está hablando que el Cordero que es Cristo, este Cordero pastoreará. Vuelve y lo dice en el 21, ¿no? Pastoreará. Serán recreados con el Cordero. En medio del trono está el Cordero. En el capítulo 5, versículo 6, dice que los pastoreará. En el capítulo 2, versículo 27, en Juan 10:10, Jesús se hace presentar igual como el pastor. 10:11, y el pensamiento de este pasaje de Juan probablemente proviene de Isaías 40:11. Isaías 40:11. Isaías está plagado de todas esas bendiciones que Dios deseaba para su pueblo y que eran condicionales, y que como no se cumplieron, se cumplirán en el Israel espiritual, o el Israel del tiempo del fin, que es el pueblo de Dios. Dice que también serán pastoreados por las fuentes de las aguas, junto a las fuentes de las aguas. En relación con esta figura, aquí nos habla Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, y Juan capítulo 4, versículo 14, y Apocalipsis 22:1. Y finalmente dice: enjugará toda lágrima. Esta figura de dicción significa que en el mundo futuro no habrá nada, pastor, absolutamente nada que cause lágrimas. Claro. Estas son las pautas que hemos trazado en el día de hoy para que usted continúe con nosotros en ese inmenso interés de seguir estudiando las Sagradas Escrituras. De manera que hoy, de verdad, repetimos una vez más, con esos argumentos motiva que uno se quede durante toda la semana para ver los diferentes temas que tienen que ver con el tema general que ya iniciamos, el problema del mal, y luego estaremos viendo hasta cuándo, Señor, uno de los temas que estaremos presentando. Hay muchas cosas que no conocemos. Seguiremos viendo el teísta escéptico, luego la defensa del libre albedrío, y estaremos cerrando en esta semana con un tema: amor y maldad, una gran pregunta. Así es que agradecemos de verdad de todo corazón a ustedes por acompañarnos en esta parte introductoria de la lección número 7 que está llegando a su final. Les invitamos a orar. Padre, gracias porque nos das el privilegio aquí en Radio Amanecer en Estudio de analizar esos temas de interés, de preguntas y cuestiones que constantemente se está haciendo el ser humano en torno al origen del mal. Y esperamos que la parte introductoria ponga la motivación para seguir viendo estos importantísimos estudios de la Biblia que nos capacitan para vivir un día contigo por toda la eternidad cuando Jesús venga por segunda vez. Amén. Te lo pedimos en su nombre y en su nombre te agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.